Experticias.com, justicia a través de la ciencia. Editorial La Roca. Criminalística.net Radio, con Raymond Horta Martínez. Bienvenidos a Criminalística.net Radio, el primer programa de podcast y de audio sobre criminalística en Internet. Hoy es un día muy especial para nuestro programa. Hoy tenemos como invitada a Julia Elena de la Peña, quien es perito calígrafo de Argentina y una persona muy importante para el mundo de la criminalística. Julia Elena es perito calígrafo inscrito en el Colegio de Peritos Calígrafos de Buenos Aires, es miembro correspondiente de la American Society of Questioned Document Examiners, que es la asociación más importante de los países anglosajones en lo que a pericia caligráfica se refiere. Es miembro honorario de SIBDO, la Sociedad Iberoamericana de Peritos en Documentoscopia, ahora internacional. Y Julia Elena tiene históricamente es la que ha traído la literatura de otros idiomas en lo que es pericia caligráfica, del portugués al castellano y algunos trabajos también del inglés al castellano. Una de sus traducciones principales es el tratado de documentoscopia de los del PIC. Bienvenida, Julia Elena. Primero la invitación a participar en un lugar donde se pueden intercambiar ideas en pos de conocimiento mayor en todas las ramas de la criminalística. Y otra, que me des lugar con tantos elogios. Te agradezco y quedo a tu disposición. Por favor, sí, yo me quedo corto porque además eres miembro de la Asociación de Criminalística de Argentina. Por favor, eso no me gusta nada. Tal vez tendríamos que dedicar todo el programa a hacer el resumen curricular. Bien. Bien, bueno, vamos a entrar en temas científicos para todos nuestros oyentes. Como perito calígrafo de otro país distinto a Argentina, tengo entendido que la Argentina es el país que tiene una trayectoria académica de la carrera de perito calígrafo más antigua, creo que de cualquier país en el mundo. ¿Cuándo empieza la carrera de perito calígrafo a hacer esos estudios académicos en la Argentina? Y ya era carrera universitaria. O sea, en aquellos albores todavía no estaba organizada en tiempo y forma como lo está ahora en la actualidad, en que lleva 4 años de estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y con 1 año de ingreso y 3 años de práctica de varias materias conexas con el estudio de los documentos y sus posibles adulteraciones, tanto en la escritura como en las firmas, y también en el papel o en el vidrio que sea sustento de lo escrito. Entonces también se analizan los escritos a máquina y ahora últimamente con computadoras. Entonces también alcanzan esos estudios a los hechos delictivos que se puedan producir en un escrito por computadora o escrito a máquina o tallado en madera, o en fin, se estudian por eso también las tintas, los instrumentos para escribir, y hay materias dedicadas a física, a química, a dibujo técnico, a dibujo artístico. Estos 2 dibujos se estudian respectivamente en el primer año de la Facultad de Ingeniería, el técnico, y en la de Arquitectura, artístico. Y durante los 3 años, tenemos materias con cursos con exámenes parciales, finales, y práctica de la carrera en sí, de lo que son los ejemplos
reales de lo que estamos estudiando durante los 3 años. También, sí. Julia. Sí. Te quería preguntar, ¿existe una ley de ejercicio profesional del calígrafo público en Argentina? La legislación específica del tema cuando se forma el Colegio de Calígrafos de la Ciudad de Buenos Aires con un examen peculiar y particular de todos los aspectos legales y profesionales que atañen tanto a la intervención del calígrafo como a la discusión de sus conclusiones, la posible impugnación, cuando tienen que ser nombrados unos u otros, porque desde tiempo inmemorial también estaban actuando peritos de las fuerzas, o sea, de la policía por un lado y de la gendarmería por el otro, que tenían gabinetes donde miembros de las fuerzas actuaban en las pericias de este tipo y se llamaban pericias documentológicas, o en la policía le habían puesto el nombre de escopométricas. Eso fue una desdicha para el tema, porque ese término se basaba en la aparición o la fabricación de un instrumento enorme que se llamó el escopómetro, que descubrió un miembro de la policía para poder determinar los agregados que se podían aparecer en un texto escrito a máquina. Si el papel se retiraba de la máquina y se volvía a colocar, nunca acertaba a colocarse exactamente igual que en lo anterior, y entonces con ese aparatazo que ocupaba una habitación, y nunca se usó en la práctica, la verdad, porque aparecieron enseguida las plantillas que nos dejaban hacer las mismas operaciones, mucho más prácticamente. Bueno, entonces, sí, dime. Julia, no, te hice la pregunta porque yo creo que Argentina es el único país en el mundo que tiene regulada la profesión de calígrafo público como una profesión, y esto incluso en ningún país anglosajón como tal existe ni tiene precedentes, por lo que la Argentina pues es pionera en la regulación, o sea, por lo que estamos hablando, se convierte en la pionera en la formación, la pionera de información académica en pericia caligráfica. Cuando apareció bien conformada la carrera de calígrafo público en la universidad, entonces y la ley que regía sus actividades, entonces se dejó de llamar a las fuerzas, salvo en casos de las mismas fuerzas o por concursos que no había, por ejemplo, en el interior del país no llegaban los calígrafos oficiales, los 18 que fueron nominados por la Corte Suprema de Justicia, y tenían restringida la actividad a solo las causas penales. Entonces, como esos no llegaban a veces a las provincias del interior, eran llamados los de gendarmería, que sí tenían puestos en todas sobre todo en los bordes, en las fronteras, y la policía, que también tenía sus oficinas. Pero lo máximo son los calígrafos públicos nacionales de la facultad. Y se abrieron otras universidades también, una en el nordeste y en la capital, la de Salvador, la de Morón y una en Rosario. Pero en este momento están abiertas y ya hay recibidos trabajando. Incluso la policía ha hecho una carrera también de tercer nivel, que con 2 años se reciben de documentólogos y con 1 año más se equiparan a los calígrafos, para las fuerzas, para los miembros de la fuerza o para
gente del exterior que viene. A mí me ha ocupado una colega brasileña que trabajaba en Curitiba y quería estudiar en Buenos Aires, y pidió un pase y estuvo 2 años estudiando en Buenos Aires, de documentólogo. Y también, sí, dime, los países anglosajones. Sí. Julia, te quería hacer una pregunta, viste, conforme a lo que tú me estás comentando. Sí, no, me preguntaba, y esto porque quiero que se difunda en toda Iberoamérica, cómo trabaja, por ejemplo, en Buenos Aires. Si hay tantos expertos calígrafos que deben haber egresado de la universidad, ¿cómo hacen los egresados para ser designados en una causa? ¿Existe algún mecanismo de designación? ¿Hay que inscribirse en el colegio para poder ejercer, o uno tiene que ir a cada tribunal? ¿Nos pudieras ilustrar un poco para que en otros países puedan tomar ideas? Se puede inscribir en las listas de las cámaras de apelaciones de los distintos fueros, comercial, civil. Hay muchos fueros para la inscripción de los peritos. Entonces, los peritos, las cámaras mandan esas listas a los juzgados y allí se sortean. Cuando hace falta, se sortea de esa lista. Para los asuntos penales, es un requisito mayor, hay que pedir un estado de antecedentes, son listas especiales, y entonces se puede actuar como peritos de parte, pero con juramento, que implica que no se puede faltar a la verdad y somos pasibles de juicios en nuestra contra, si entiende el juez que hemos procedido sin verdad. Y la Corte, la Corte Suprema ha nombrado 18 peritos que tienen restringida la actividad solo a los juicios maliciosamente, y ellos llegan a ese lugar luego de pasar un examen de admisión. Cuando se produce una vacante, entonces se llama a concurso y se rinde un examen, y los de mayor puntaje, son los que ocupan las vacantes. Esos peritos están a la altura de los fiscales de cámara, así que son muy bien remunerados. Y los peritos, los demás, nos inscribimos en esas listas especiales y trabajamos como peritos de parte. En civil y comercial también hay listas. Los que no se quieren inscribir y tienen conocimiento de estudios que los propongan como peritos consultores, también tienen trabajo. Ahora hay tantos recibidos que viven en capital que se ha disminuido el trabajo, digamos, pero habría que expandirse, habría que salir al interior y ocupar plazas que no los tienen, ¿no? Pero estudios de gente del exterior que ha venido a completarlos en Buenos Aires, los hay, sí. Pero Julia, honorario, sí. Porque por supuesto. Cumplí 20 años. Julia, te iba a preguntar un poco. Creo que hace poco esa sociedad es muy exigente. Recibiste una mención especial en la ASQD. Te designaron miembro honorario. Porque teniendo más de 60 años de creada, solo tiene 200 miembros regulares, que son norteamericanos y canadienses. Y tiene una categoría de miembros correspondientes en el resto del mundo que son invitados a concurrir y presentar trabajos por algún miembro en los congresos anuales, y después presentan currículum y pasan, en fin, diversas preguntas y cuestionamientos, sobre todo de los estudios que hayan cursado en sus respectivos países.
Y de habla hispana, bueno, éramos hasta hace muy poquito 3 personas nomás, argentinas. Y últimamente, bueno, hemos tenido la suerte de a aumentar el número gracias a ti y a Magdalena, que sí, así es. Y bueno, los miembros tenemos que concurrir cada 3 años obligatoriamente y presentar trabajos. Magdalena Escurra, está hablando de Bilbao, España. Ahora honorario, nuestra querida amiga. Que he pasado los 20 Mira, años, Julia, he cumplido con esas obligaciones y he pasado la edad y entonces por eso me han nombrado honoraria. Le pregunté a en esos congresos se presentan trabajos que son importantes porque cada miembro... Bueno, aparte de los méritos, porque además eres muy querida dentro de toda la comunidad anglosajona de peritos y además has traducido mucho de su trabajo. Autorización para publicarlos en castellano, algunos de ellos. Y ese libro primero tuvo éxito y se agotó, se reeditó. Y ahora últimamente he hecho otro con los 20 trabajos de esos mismos miembros, porque eso no sale a conocimiento de los hispanoparlantes, y son pocos los que dominan el idioma y son menos aún los que acceden a esos congresos. Entonces, esos libros... Y gracias a ti y a Editorial La Roca podemos tener acceso a esas traducciones maravillosas de esos trabajos que, bueno, que son cientos, pero de los cuales tú has recopilado muchísimos que tienen relevancia, sobre todo para temas que tienen que ver con la pericia en nuestros países. Y definitivamente tú has marcado una diferencia o has hecho prestigiosos colegas, ¿no? para los peritos hispanohablantes pues tengamos acceso a gran cantidad de información gracias a tu dedicación, lo cual te agradezco en nombre de todos. Me atrevo a hacerlo porque falsificaciones hay a través de los años en todas partes, y alteraciones de documentos también. Entonces, bueno, hay en el mundo otros lugarcitos donde están otros interesados en estudiarlo, y eso es lo que me interesa, que nos intercambiemos ideas y resultados de estudios, ¿no es cierto? Como hacen ustedes, por ejemplo, y todos los demás que un poco les he sacado del anonimato también, eso. Mira, Julia, y en tu criterio, tu impresión, ¿qué tendríamos que desarrollar lo que pasa es que Iberoamérica? En Estados Unidos, por ejemplo, que tú ves que tal vez esté lo que los anglosajones se concentren más en pericia caligráfica que nosotros. ¿Hay algún área en especial que tú consideres en las que ellos estudian más que nosotros, escriben más que nosotros? Ciertos personajes, porque son personajes, han estudiado por su cuenta y en distintas partes del mundo donde hubiera alguien que supiera exclusivamente algo atinente a los documentos o las tintas, y han concentrado su capacitación en esas oficinas, donde además están provistos con los más adelantados instrumentos. El instrumental que tienen cualquiera de ellas está fuera del alcance de nosotros. Y ellos lo tienen y cumplen horario de todo un día, por ejemplo, y todo un año y varios años. Entonces son investigadores, además, y estudian preparando a los empleados que a su vez les interesa el tema. Entonces, durante años, esos empleados están trabajando a las órdenes de esos prestigiosos profesores, y después dan exámenes con otros, y así se van intercambiando y va aumentando la colonia de documentólogos o de examinadores de documentos, como lo llaman ellos. Pero no tienen así una institución. Recién ahora hay alguna ciudad, como al oeste de Estados Unidos, que está preparando un curso
o estar abriendo un curso, pero ya para perfeccionarse a los estudiantes o a los jóvenes examinadores, pero no están capacitados, digamos, no están preparados con el rigor, digamos, y porque con los años que tenemos nosotros en Argentina, pero ellos trabajan muchos años. Claro, por ejemplo, trabajan 10 años en una oficina de esas, y recién entonces se los empieza a nombrar y escuchar en los congresos anuales de la sociedad, pero son 10 años. Claro, están trabajando continuamente creo que ya en eso. pasa de 100 años. Tienen todos los casos habidos y por haber. Es otra práctica, ¿no? Es el profesor para uno, además. Y tienen también, Julia, los especialistas. Hemos conocido personas que ahora que incluso están en una categoría especial en la asociación, que son especialistas, por ejemplo, en tintas. Y hay especialistas en sistemas de impresión, que es otra cosa, y podemos reseñar pues que esos organismos norteamericanos son los únicos que tienen base de datos de tinta y otro tipo de y de marcas de agua también. Creo que lo tiene el servicio secreto, el que tiene ese tipo de información, y en eso pues sí. Bueno, por supuesto que tenemos que hablar del maestro en esa área, que es Antonio Cantú. Daban al servicio secreto donde él estaba trabajando, entonces tenían esa referencia en número de 3.000, y ahora en la actualidad, si bien tienen 7.000, él mismo reconoce que con la fabricación de tantos implementos como vienen de China o de Corea o de los países asiáticos, entonces ahora ya no se puede establecer de esos elementos la antigüedad ni la fabricación ni la constitución, porque son baratos y vienen todos los días de esos lugares, ¿no es cierto? Ellos tienen los que se fabrican en Estados Unidos y provisto por las mismas fábricas. Exactamente. Entonces, él últimamente también se venden tintas a diversas empresas que ensamblan productos, y entonces es más difícil seguir el rastro, es decir, que ya una sola marca no utiliza un tipo de tinta exclusivo, sino que puede venir de cualquier parte del mundo o de Asia, entonces se hace exactamente con algunos de esos elementos atesorados por ellos, entonces está bien, puede darle la edad justa, pero si no, no. O sea, hay que inventar otros métodos para determinar la edad absoluta de la tinta, y nos estamos refiriendo entonces a la edad relativa, o a los experimentos de Magdalena Escurra, por ejemplo, con el tóner y la tinta, cuando se cruzan y cómo se desparrama en una u otra forma. Entonces, si está antes o después del texto de la firma. Entonces, esas cosas son más interesantes ahora, porque están más al alcance de la realidad. ¿Cómo no? Bueno, Julia, se nos está acabando el tiempo en esta oportunidad. Sinceramente, mira, es uno de los programas que más me ha encantado por, tú sabes, el cariño que te tengo y el que hayas aceptado el que compartamos con todos nuestros ciberescuchas esta conversación entre amigos, entre gente que se dedica, sobre todo tú, a la parte académica, al estudio, y que además ejerces. Pero como yo lo he seguido de cerca, puedo dar algunos pantallazos sobre la utilidad que tiene en ciertos casos, ¿cómo no? Y de cualquier cosa que te pregunten, de cualquier tema conexo, hagamos algo, que te pregunten, surja, en un próximo programa vamos a hablar de esas cosas para que para que la gente, ya que está enganchada contigo como yo lo estoy, hablemos de eso en una próxima oportunidad. Te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias, y aquí quedo a disposición
de ti, de los escuchas, en cualquier tema conexo. Seguramente pueden escribir, vamos a decirle a nuestros escuchas, para sus preguntas, pueden escribir a editor@criminalistica.net. Bueno, Julia, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.